¿Cómo están? Espero que se encuentren. Hola Valicone, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tenemos con nosotros a Diana Sánchez, con nosotros. Una gran bailarina, una gran persona sobre todo, y una bailarina que ha bailado por muchísimas compañías. Y de hecho, comentando de eso, o sea, cuéntanos un poco sobre tu inicios en la danza, cómo comenzaste, cuéntanos un poco tu recorrido, cómo has pasado. Pues mira, te cuento algo que tú no sabes. Yo empecé en una escuela de español, de danza española, sí, como con 8 o 9 años más o menos, no, ni me acuerdo. Pero sí, o sea, donde yo iba a estudiar al cole y tal, encontré una academia y a mí me encantaba el flamenco, me encantaba verlo, o sea, me fascinaba. Y les pedí a mis padres que me apuntasen. Y lo compaginaba con teatro, que también iba a teatro desde pequeñita. Y nada, o sea, me encantó. El caso es que, bueno, una vez estando allí me dijeron que pues era muy constante y que tal, y que tenía condiciones, y que por qué no hacía audiciones para el conservatorio. Y pues así hicimos, mis papás me llevaron al conservatorio, a Mariano, y me tomaron. Y ahí, pues eso, cursé los 2 primeros años de elemental, y me dijeron que para clásico como que tenía condiciones físicas y tal, y que como ya tenía más edad cuando entré ahí y tal, que me podían pasar a profesionales. Entonces nada, hice la prueba y sí, o sea, y quedé y bien, y ya ahí bueno, me recibí allí, terminé mi título y me fui. Y después, justo a los pocos meses, o sea, yo me gradué en junio o así, y en septiembre ya me habían tomado para ir a una joven compañía en Toulouse. Y el chico que la llevaba, la verdad que, o sea, súper bien, el trabajo con él era muy bien. Era un chico que estuvo de solista en Bellar y armó su propia, o sea, su compañía, era coreográfica, la verdad que estaba bastante guay. Y después, nada, pues tuve como un tiempecillo ahí un poquito más movido, más convulso, un poquito más así, haciendo audiciones, no salían, Europa, muy difícil, tipo un puesto, 350 niñas, al final íbamos a las audiciones siempre las mismas, ya nos conocíamos, o sea, era como muy difícil, fue como una temporada bastante difícil, mientras tanto yo me estaba entrenando aquí, pero fue bastante, o sea, a mí me desgastó mucho, la verdad, porque fue año y medio más o menos el que estuve audicionando y no salía, y salían pues a lo mejor cosas más temporales, y pues colaboré con el Cork City Ballet, por ejemplo, y bueno, pues, muy bien, pero eran contratos que se acababan. Claro. No era nada fijo y bueno, pues era difícil. Cork City, está en Irlanda. En Irlanda, sí. Y sí, o sea, la verdad que la experiencia fue muy linda, o sea, fue el lago de los cisnes, no sé, como que... Bueno, súper. Fue divertido. Y el tema es que, pues, al poquito tiempo yo vi que sacaban audiciones para el Ballet Nacional del Sodre. Y yo con el Sodre tengo como una historia, para mí es muy linda, a mí desde pequeña me gustaba un montón esa compañía, tipo era de mis ballets favoritos. Y cada vez que venían aquí con Julio Boca yo iba a verles al canal, me encantaba, me pareció una compañía súper linda. Y vi que hacían audición en Uruguay y dije pues vamos a probar, ya no estaba Julio, estaba Igor Llora. Increíble, o sea, un director artístico impresionante. Sí, la verdad que el tiempo que estuvo allí hizo un trabajo para mí muy bueno, o sea, también como que hizo muchas cosas para el país, o sea, claro. Creo que como ballet nacional eso es importante, o sea, trabajó mucho para ciudades del interior, a las que no tenían acceso al ballet, porque son zonas más pobres, que no se pueden pagar el viaje a lo mejor a Montevideo, y no sé, hizo varias cosas que para mí pues fueron pues grandes logros, la verdad. Total. Y nada, bueno, es verdad que llegué en el año de la pandemia, fue una locura. Sí, bueno, porque fui, audicioné y quedé, y bueno, fue una alegría enorme, pero es verdad que mi madre fue como a llorar porque ya no, pues, ¿cuándo te vemos? Claro. Y sí que es verdad que en ese sentido fue decisión difícil, más que nada por lo personal, pero en cuanto a lo profesional, yo creo que ha sido la experiencia
que más me ha hecho crecer como mujer y como bailarina. Qué guay. La verdad. Y transicionando también, o sea, a esa pregunta dentro de la compañía, dentro del Sodre, ¿hay algún rol o hay algunos roles que te hayan marcado mucho? Ya sea a lo mejor en la parte técnica, pero también en la parte a lo mejor interpretativa, a lo mejor parte más emotiva, que te haya costado. Pues mira, o sea, sí que es verdad que a lo mejor así el rol más especial fue el Papa y San, porque fue... Giselle, qué bonito. Pero aparte fue el primer rol solista que me daban la oportunidad de hacer. Perfecto. Entonces, no sé, yo llegué allí y vi muchísimo talento. Tipo, era... No sé, es que un individuo emanaba muchísimo talento y muchísima personalidad. Es una compañía que ha tenido también muchísimos bailarines increíbles. Es increíble. Y al final es una compañía que tiene pues, muchísimos bailarines, una trayectoria con bailarines impresionantes. Es increíble. O sea, yo llegué allí y me explotó la cabeza. Fue como... Lo que más me llamó la atención es que al final tú vas a una compañía y hay como una especie de... O sea, de unión en los bailarines. O sea, como que todos se mueven bastante parecido. Ajá. Y sobre todo en los ballets clásicos. Y pues sí. A mí me llamó mucho la atención que cada bailarín tenía una personalidad como muy fuerte. Y a mí eso me parecía que daba una riqueza increíble al baile. Total. Y es verdad que yo llegué con 22 años y a un país para mí era pequeña. En ese momento yo pensaba que ya iba tarde para todo, ¿no? Por las prisas que te meten de encontrar trabajo y todo. Pero sí que es verdad que a día de hoy digo, era un bebé. Y estaba a 10.000 kilómetros de mi casa sin conocer a nadie, en un país completamente diferente. Y llegar a ese sitio que yo había visto desde fuera, a todos esos bailarines, compartir con ellos, a mí me explotó la cabeza. O sea, yo los primeros meses, la verdad que fue entre miedo, realmente miedo, y estar todo el rato con la boca abierta. O sea, se movían y era como, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No sé, fue increíble, la verdad. Sí, fue muy lindo. Qué bonito, de verdad. Fue increíble. Y la verdad que también algo que me parece súper curioso es que, o sea, que haya sido también tan pequeña, ¿no? O sea, la verdad que bastante bien. Sí, o sea, creo que al final, pues eso es lo que te decía antes, dentro de la danza, pues hay unos tipos como de comentarios que te van haciendo desde pequeños. O sea, ya con 18 años tienes que correr para encontrar trabajo porque la carrera es muy corta y no te da tiempo a nada, y realmente no es tanto así. O sea, y cada vez más bailarines que se retiran cada vez más grandes, que saben cuidar su cuerpo mejor, por suerte, que está muy bien. Entonces sí que es verdad como que vas siempre un poco corriendo, como que empiezas esta carrera ya corriendo a contratiempo, como pensando que vas tarde a todo, y es verdad que en ese momento yo pensaba, pues eso, que iba tarde. Y a día de hoy, con perspectiva, es como, era una niña. Claro. Y era una niña que tiene un vínculo muy especial con su familia, que se vio muy sola de repente. Se vio como en un país completamente diferente, y que por suerte, de verdad, o sea, tuve la fortuna de dar con gente increíble, que ya no solamente me cuidó en lo profesional, sino que me cuidó en lo personal. Claro. O sea, yo... Bueno, Igor mismamente lo traigo de vuelta en la época de la pandemia, porque claro, yo llegué allí el año de la pandemia. Sí. Se portó muy bien conmigo, Qué o sea, bien. Fue muy comprensivo y, jolín, pues también se agradece. No dejas, y todo, ¿no? O sea... También no deja de ser la familia que tienes allí, ¿no? O sea, es la familia que te creas, el entorno que tienes allí en el trabajo, y en ese sentido yo la verdad le doy las gracias porque se portó muy bien conmigo, o sea, me cuidó mucho. Y tus parteneros y todo, ¿no? Claro, o sea, que sí. súper bien, la verdad que sí. Y no sé, o sea, sobre todo eso, la gente allí a nivel personal es una locura lo buenos que son y lo entregados que son. O sea, tú llegas y si eres una persona educada y eres una persona comprometida, y te abren las puertas y te abren los brazos, y me parece súper importante porque hay un grupo que es familia.
Y eso no pasa en otras compañías. No, eso es muy difícil de encontrar. No Así que pasa. me alegra mucho que hayas encontrado y que también, o sea, que vean las personas que es posible encontrar un sitio Sí, así, que al final... muy difícil. Sí, pero guay que existan. O sea, Sí. me alegra que la gente vea que eso se puede ser lo normal. Sí, y ojalá que se normalice más. Efectivamente. Pero de verdad para mí fue, o sea, a mí me abrazaron mucho al llegar allá. Qué bonito. Sí, Qué bonito. fue Yo creo que también te lo ganas tú también como persona. Yo creo que las cosas también nos las vamos ganando nosotros, pero qué bonito. Y también uniendo eso un poco con la otra pregunta, o sea, ¿cómo sería más o menos una persona que a lo mejor siente que no encaja tanto con esos estándares que estábamos hablando dentro del mundo de la danza, no solo el ballet, pues el contemporáneo, la española? ¿Qué consejo le darías a lo mejor a esa persona que la está pasando a lo mejor un poco mal en ese aspecto, que dice, oye, a lo mejor no soy lo que normalmente están buscando o lo que normalmente es, entre comillas, la danza? Pues mira, este es un tema que para mí es como súper importante y de hecho creo que a nivel madurativo es como lo que a mí a día de hoy me motiva un poco con la danza, o sea, sigue motivándome con la danza. Y es un poco, o sea, una persona que no entre dentro de esos estándares le diría que siga, por supuesto, que siempre siga para adelante porque al final es lo que tenemos, o sea, es nuestra misión como artistas. Creo que tenemos que dejar un poco de lado lo que la gente opine para poder crear. Efectivamente. Y creo que ahí está el tema, en que la danza clásica tiene una carrera un poco corta en el sentido de creación, porque está demasiado cogida con pinzas, vamos a decirlo así, de una forma como muy liviana. Hay demasiados patrones que tienes que cumplir para poder estar ahí. Claro. Y son patrones estúpidos, son patrones físicos, son patrones de belleza, muchas veces. Pues sí. Y son cosas súper banales que están muy alejadas de lo que es el arte. Exacto, no mezclar, digamos, que al final... Y creo que una parte muy difícil de un artista, de un bailarín en este caso, es nadar contracorriente. Tienes que nadar contracorriente si realmente quieres salir adelante y tener tus propios proyectos. Y bueno, pues por ejemplo, o sea, esto lo hablo abiertamente porque es algo que está más que superado. Yo sufrí un TCA y muy motivado por la gente que se mueve en compañías y que dirige compañías y que, bueno, e incluso por gente con la que convives, porque también están muy envenenados y creo que es muy importante no perder lo que eres tú, tu esencia y lo que tú puedes dar y lo que tú puedes proyectar. Y eso va mucho más allá de un físico. Ahora la gente asocia mucho el ballet clásico a una persona como flaquita, pero eso se puede cambiar, o sea, eso es simplemente que tú les lleves otro mensaje, que tú empieces a subir a escena a gente que no es ese prototipo. Exacto. Y que la gente se dé cuenta que la danza clásica es para todas. Y a lo mejor una madre que tiene una niña con un cuerpo que no entraría en el prototipo del ballet, se anima a llevar a su hija porque ve que hay cabida para esa niña y que no va a sufrir una cosa, ni por parte de los maestros, ni por parte de los bailarines, ni por parte de los compañeros. Entonces creo que también es un poco nuestra labor generacional. Me encanta lo que acabas de decir, porque yo también creo que, o sea, esa es parte de nuestra responsabilidad también en esta generación, que al final un número en una báscula no define cómo tú eres, cómo te mueves, cómo haces. Hay tantas cosas en la danza, cualidades de movimiento, hay un millón de cosas que creo que tienen más peso. Totalmente. Que justamente el peso que tengas tú, literal, en una báscula. Totalmente. Y qué bonito que te pueda hablar también, y yo creo que primero que nada admiro mucho que hayas logrado superar eso, porque sé que es algo muy difícil, muy latente todavía en el mundo de la danza, y creo que hay que seguir hablando para seguir concientizando a más personas de que no debería ser lo normal y que tiene una red de apoyo también. Sí, obvio, o sea, yo en este sentido pues agradecer obviamente a mis papás, o sea, a mí me pilló fuera muy lejos y enseguida lo comenté con ellos y me facilitaron una ayuda psicológica enseguida. Qué bueno. Entonces, en ese sentido, como que, bueno, o sea, estaban lejos pero estaban cerca. Claro.
Y claro. creo que... Y lo recomendarías, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, es que antes de que llegue a ese punto yo os recomendaría que si te metes a cualquier tipo de deporte, de élite, que es lo que somos, recomendaría que tuviesen un apoyo psicológico. De hecho, ya cada vez más se tiene. El tema es que la danza no se tiene o sea, no está reconocida como un deporte de élite, ni está no está reconocida en general. Claro. Entonces, no están llegando los mismos medios, pero ojalá fuese que en una compañía ya y también tener un nutricionista también, o sea, un nutricionista de la mano con un psicólogo de la mano. Por supuesto, o sea, y no por estar más flaco, sino por estar en plena forma física, porque estás desgastando muchísimo a lo largo del día. Claro. O sea, como hacerlo todo mucho más natural y mucho más, pues eso, orgánico y que sea más accesible también para todos. Para todos. Sí. Y para ir cerrando al final con la entrevista, simplemente me gustaría preguntarte que cómo Ariana de ahora tiene su relación con la danza y a lo mejor cómo ha evolucionado esa relación a través de los años. Pues ha cambiado mucho, la verdad. Porque sí que al final, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio siempre hay un mensaje que tú no piensas tanto porque eres un niño y está muy impuesto y es el mensaje que es y tú lo tomas como válido. Entonces sí que es verdad que cuando vas creciendo y vas viviendo en la sociedad y a la vez en el mundo de la danza, ves que son dos planos diferentes y yo me sentía un poco así, me sentía un poco disociada. Como Ariadna a nivel social era una mujer y Ariadna dentro de un aula se sentía todavía una niña. Se sentía una niña con muchas inseguridades, con muchos miedos, con miedo a mostrarse realmente. Difícil de imaginar, honestamente, ahora en día, conociéndote ahora, no. pero te creo. De verdad que sí. O sea, a mí, por ejemplo, en Sodre yo tenía muchas inseguridades. O sea, creo que fui evolucionando y fui mejorando, pero realmente tuve unos momentos muy difíciles de no confiar y de tener miedo a que me viesen. Ya. O sea, miedo a ser vista y bueno, pues a día de hoy sí que es verdad que estoy orgullosa. Creo que el volverme para acá y el haber convivido con gente tan buena, tan noble, con unos valores tan buenos, tan llanos, tan de a pie, creo que me ha hecho como crecer mucho y sobre todo tener una opinión muy firme ya. No. Y eso ha sido gracias también a venirme para acá. O sea, me he reafirmado en muchos de los pensamientos que ya tenía. Qué bien. Y no sé, o sea, por supuesto yo creo que hay posibilidad de una danza inclusiva, de una danza para todos. Creo que al final, pues eso, o sea, es arte, no somos un producto. Y en las compañías siempre nos hacen ver que somos un producto y somos un número. Y creo que eso es lo que más nos mata como artistas. O sea, al final somos artistas, no somos un número. No va a haber un número como tú. Porque tú vienes de un lugar y has aprendido unas cosas y tú eso es lo que tienes para ofrecer. Exacto. El número 23 no va a tener lo que tiene el número 22. Exactamente. Y creo que eso es lo bonito y es lo importante, como promover que somos individuos y que cada individuo puede aportar su granito de arena a la danza. Me encanta. Yo creo que eso es lo importante de concientizar, porque al final en un mundo donde tanta comparación, tanta diversificación, o sea, vemos tantos cuerpos diferentes, vemos tantas escuelas diferentes en Instagram, que a veces perdemos pues nuestra identidad propia. Sí. Y yo creo que qué bonito que haya personas así como tú que traten de tener esa concientización, y yo creo que al final ambos somos personas que nos queremos dedicar a la pedagogía en un futuro. Sí. Y yo creo que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sí. Tenemos esa responsabilidad importante de educar a las personas y normalizar, pues, el cual me gustó mucho la palabra que dijiste, es que sea la danza muy accesible para todos, que todo el mundo pueda pisar un escenario sin importar su peso, su altura, sin importar, o sea, de dónde viene. Y aparte es que realmente esto es algo que de verdad pienso firmemente. Una persona que va a ver ballet realmente no le importa tanto que haya una persona arriba del escenario que no tenga un cuerpo ejemplar o hegemónico para el ballet. Realmente la gente no ve eso. Sí, totalmente. O sea, a mí los comentarios que me han llegado de gente que va a ver ballet es como he disfrutado, guau, qué interpretación de tal. Nunca es
esta persona estaba fuera de peso. Esos comentarios normalmente vienen de dentro. Exacto, totalmente. Y me parece que nos hace muchísimo daño. O sea, es un arte súper bonito y que creo que podría evolucionar mucho más. Está súper atascado y está en otra época porque la gente no permite que haya un avance real. O sea, no hay una visión a futuro de por qué no puede subirse una persona que no tenga el cuerpo que tú quieres. Así es. Esos son tus problemas y es tu cabeza, no es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver arte. Exacto. Algo que lo haga sentir. La gente va a pagar una entrada para distraerse, para tener su ratito al día de Así es. distraerse. Así es. Y es nuestra función y creo que ahí cabemos todos y qué bonito sería que el día de mañana vaya una mamá a ver una función con su hija y haya un montón de cuerpos diferentes en el escenario y se pueda animar a llevar a su hija sin miedo a que haya un juicio ni por parte de un maestro ni por parte de un compañero porque su hija no tiene el cuerpo o su hijo el cuerpo que es el prototipo del ballet. Claro. Ojalá que de verdad nosotros como generación trampolín que creo que somos, podamos conseguir eso a nivel educacional. Me encantaría, la verdad. No, y yo creo que lo vamos a conseguir, la verdad. Hay que seguir haciendo mucho trabajo de concientización con las personas, pero ya de eso nos vamos a encargar nosotros, que tenemos bastante responsabilidad. Un trato. Sí que tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero yo creo que nos va a ir bien, yo creo que lo vamos a hacer. Yo creo que sí. Y yo de verdad que te agradezco mucho, ¿verdad? Por tu tiempo, de la pasé genial, Yo también. Y pues nada, que ya teníamos un montón de tiempo de no vernos y todo, sí, que un montón, súper bien. ya por fin hemos conseguido los dos. Chicos, tienen que seguir a Ari, que es una gran bailarina, tiene unas fotos y unos videos increíbles, pero de verdad que es una persona maravillosa y yo creo que necesitamos más personas como ella en el mundo de la danza. Y la verdad que bueno, nada, esperemos que, pues yo espero que bailemos juntos en algún momento. Yo lo doy por hecho. Y pues nada, yo creo que de verdad muchas gracias por tu tiempito, sí, la pasamos genial. Sí. Chao chicos, que vaya muy bien, ¿sí?